Mi nombre es Bonnie. A los 18 años, mi vida se partió por la mitad en una parada de autobús olvidada en medio de la carretera. El día de graduación acababa de terminar, con mis compañeros abrazándose, lanzando sus gorras al aire, los padres llorando y grabando cada segundo. Todavía llevaba mi toga azul, el diploma arrugado en la mano y el papel ya empapado de sudor por el calor. Mis padres ni siquiera tomaron una foto. Se nos acabó el tiempo, dijeron. El plan, al parecer, era dejarme allí de paso. Nos detuvimos en una pequeña estación de autobuses en las afueras de Bloomington, de esas con luces intermitentes y pintura descascarada en el banco de madera. Mi madre me dedicó una sonrisa hueca, de esas que se le dan a un extraño. Está aquí, cariño, dijo, metiéndome en la mano un billete arrugado de $10. Es hora de ser independiente. Mi hermana Jenny, apoyada en la puerta del coche, mascaba chicle con una sonrisa irónica. Buena suerte con eso, susurró antes de cerrar la puerta. El SUV arrancó y sus luces traseras desaparecieron en la curva polvorienta de la carretera. Me quedé allí con mi mochila a la espalda, mientras las cigarras chillaban en el aire pesado, y entendí que no acababa de graduarme de la escuela. Me había graduado de la familia. Se suponía que ese papel en mi mano abriría puertas, pero parecía más una carta de renuncia. Miré la nota, la carretera vacía, y no susurré a nadie, si nadie me lleva, haré mi propio camino. ¿Alguna vez te ha abandonado alguien que debería estar orgulloso de ti? Dime de dónde escuchas esto, porque necesito saber que no soy el único que sigue parado en esa parada de autobús. Crecer en nuestro pequeño pueblo de Indiana fue como vivir en la órbita de Jenny. Mi padre, Robert, pasaba sus días reparando coches en un taller local. Mi madre, Diane, trabajaba como asistente administrativa en una compañía de seguros. Eran gente común y corriente, siempre hablaban de lo mucho que se sacrificaron por nosotros, de lo duro que trabajaron. Pero de alguna manera, todo su orgullo, toda su atención, todo su amor tenía un destino, Jenny. Era la hija perfecta, la niña milagrosa que, según mi madre, nunca daba problemas, nunca cometía un error. Desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de su brillantez. Cuando Jenny compró su primera bicicleta rosa, con una canasta blanca y cintas plateadas en el manillar, yo heredé la suya, un cuadro oxidado al que le faltaba uno de los pedales. Para su 16º cumpleaños, Jenny recibió las llaves del auto y un pastel de chocolate con su nombre escrito en glaseado. En la mía, mi madre me entregó un vale de regalo por $25 para una librería y me dijo, ¿te gusta leer, no? Eso debería ocuparte. Pero yo era un niño tranquilo y los niños tranquilos son fáciles de ignorar. Pasaba horas en el garaje entre las herramientas abandonadas de mi padre, desmontando radios rotas, reparando relojes viejos y haciéndolos funcionar nuevamente. Me fascinaba comprender cómo funcionaban las cosas, los circuitos, los motores, la lógica detrás de todo. Era el único lugar donde me sentía visto, incluso si nadie miraba. Soñaba con ser ingeniero, con crear máquinas que pudieran cambiar vidas. Mis profesores se dieron cuenta de esto antes que mis padres. Cuando gané el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias con un sistema de filtración de bajo costo, regresé a casa sosteniendo el trofeo como si fuera una pieza del futuro. Durante la cena anuncié la noticia esperando una reacción. Mi mamá levantó la vista de su teléfono por un segundo. «Qué lindo», dijo. «Pero Jenny acaba de ser ascendida en su pasantía». «¿No es asombroso?» Todos aplaudieron a Jenny. Asentí fingiendo no sentir el silencio aplastándome como una pizarra. Esa mesa del comedor se convirtió en un escenario donde aprendí mi papel, el asiento extra, la silla que nadie necesitaba. Había 4 sillas de madera para la familia y una quinta, plegable de metal, escondida al final. Y, de alguna manera, siempre fue mío. El crujido de esa bisagra se convirtió en el sonido de mi lugar en la familia, temporal, reemplazable. Cuando Jenny habló, todos se inclinaron para escuchar. Cuando abría la boca, mi padre agarraba el salero, mi madre cambiaba de tema o la televisión subía el volumen. Con el tiempo dejé de hablar. Era más fácil simplemente escuchar. A los 17 años, ya había aprendido a reducir mis sueños para adaptarlos a lo que ellos consideraban aceptable. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Washington con una beca parcial de ingeniería, sostuve el sobre como si estuviera hecho de cristal. Pensé que finalmente los haría sentir orgullosos.
Fui a la cocina, donde mi madre estaba cortando manzanas, y se las entregué. Echó un vistazo rápido y suspiró, eso es demasiado. Y la ingeniería no es para niñas, Bonnie. Además, no tenemos dinero. Sé realista. Dijo esa palabra como si fuera una bofetada, realista. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Si quieres ir, encuentra la manera. No podemos ayudarte, dijo. Jenny, que estaba en casa durante el fin de semana después de la universidad, se rió. Tal vez deberías dedicarte a las letras, ya que solo sabes mantener la nariz metida en un libro. Mi madre se rió no con crueldad, pero sí con la facilidad de quien repite un viejo chiste. En ese momento comprendí que el amor en esa casa tenía condiciones. Había reglas y yo ya las había roto todas. Aún así, traté de ganármelo. Trabajé después de la escuela en una ferretería, ahorré hasta el último centavo y mantuve calificaciones impecables. Escribí ensayos, solicité subvenciones, supliqué oportunidades que pudieran cerrar la brecha entre mis sueños y su indiferencia. Cada sobre que llegaba por correo era una chispa de esperanza, pero nada de eso cambió la forma en que me miraban, como si fuera una carga, no una hija. Hasta que un día escuché a mi madre hablando por teléfono con la tía Karen, no podemos malcriarlas a las dos, y Jen es la que va a ser alguien en la vida. Algo dentro de mí se endureció. Ese verano comencé a contar las formas en que me hice invisible, los cumpleaños olvidados, los viajes que nunca llegaron, las cenas en las que servía a todos antes de sentarme solo en un rincón. Antes pensaba que el silencio era paz. Ahora sabía que era ausencia. El amor de mis padres era como una señal de radio, fuerte y clara cuando Jenny estaba cerca, pero jadeante y muerta cuando yo hablaba. Entonces aprendí a construir sin hacer ruido. Aprendí a programar por mi cuenta en las computadoras de la biblioteca, leí libros prestados sobre diseño mecánico y garabateé inventos en los márgenes de mis cuadernos de matemáticas. Me imaginé que saldría de allí no para rebelarme, sino para sobrevivir. Quería saber cómo era ser elegido, incluso si quien me elegía era yo mismo. El día de la graduación, ya podía sentir lo que se avecinaba, la forma en que me miraron cuando hablé de ir a Seattle, la forma en que mi padre se quejó de que no hay vagabundos en esta casa. Aún así, no pensé que realmente harían eso. Creía que en el fondo una parte de ellos se preocuparía lo suficiente como para abrazarme. Pero cuando la puerta del SV se cerró de golpe en esa parada de autobús, entendí la verdad que había estado negando durante años. En su historia, yo nunca había sido su hija. Era solo un espacio vacío, una pieza de repuesto. Y mientras el sonido de los neumáticos se perdía en el polvo, supe que mi vida no estaría definida por quien me dejó atrás, sino por quien elegí ser de ahora en adelante. Ese coche que desapareció con el viento ese día no fue solo el final de la infancia. Fue la cruda confirmación de lo que siempre había sabido, pero nunca tuve el coraje de gritar. En el mapa emocional de mi familia, el amor tenía la dirección correcta, y no era la mía. Cuando el sol se deslizó detrás de los silos de grano en las afueras de la ciudad, el aire ya empezaba a enrarecerse por el frío. Las farolas zumbaban débilmente proyectando un amarillo enfermizo sobre el asfalto agrietado de la parada de autobús, escondida justo detrás de las vías del tren. No era más que un banco de metal abollado, un horario que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse y un cartel descolorido que anunciaba que el próximo autobús llegaría a las 10:45. Todavía estaba medio vestida para la graduación. La bata azul marino se pegaba a mis brazos y el diploma estaba cuidadosamente doblado dentro de un sobre de plástico que ahora parecía una broma de mal gusto. Mi mochila pesaba más de lo habitual, no por los libros que no estaban allí, sino por el vacío que ocupó su lugar. Adentro, un cepillo de dientes, 2 camisetas, jeans y un cargador para un celular que se había estropeado horas atrás. En su mano, un billete arrugado de $10, la versión de mi madre de un regalo de despedida. La última conversación resonó en mi cabeza como un disco rayado. Encuentra la manera. Eso es lo que hacen los adultos, asterisco. Mi madre se había ajustado la blusa, como desempolvando una conciencia que ni siquiera le picaba. Le había preguntado con la voz quebrada a medio camino. ¿A dónde voy? Suspiró con impaciencia, como si yo estuviera deteniendo el tráfico. Universidad o no, ahora te las arreglas tú. Al Arney, asterisco. Jenny se había reído, haciendo girar las llaves del auto alrededor de su dedo, como si mi vida fuera un juguete del que se había cansado de usar.
Disfruta de tu libertad, hermanita. Y entonces la puerta del SUV se cerró de golpe. El sonido de los neumáticos raspando la grava se me quedó grabado mucho después de que doblaron la esquina. Por unos minutos permanecí allí, esperando, no sabía qué. Quizás darían marcha atrás. Quizás mi madre gritaría mi nombre por última vez. Pero el silencio se extendió más allá de lo que la esperanza podía soportar. El único movimiento provino de un panfleto abandonado pegado a la cerca, revoloteando como si intentara escapar. El único sonido, el zumbido de los insectos girando alrededor de la luz sobre mi cabeza. Cuando arreció el viento, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la cubierta de plástico del diploma. Fue casi poético como el papel comenzó a arrugarse en cuestión de segundos, la tinta se corrió como si llorara conmigo. Me quité la bata, la doblé con un cuidado que no merecía y la metí en mi mochila. La lluvia no fue fuerte, pero sí lo suficientemente persistente como para helarme las manos y convertir el polvo en barro. Al otro lado de la calle, una tienda de comestibles todavía tenía su letrero de neón encendido. Volví a contar los billetes, $10. Entré y el timbre de la puerta gimió con cansancio. El cajero apenas levantó la vista. Compré el sándwich más barato que encontraron y una botella de agua, 7,82 en total. Cuando las monedas cayeron en mi palma, supe exactamente lo que me quedaba, 2,18 y un título que nadie más que yo sabía que existía. Afuera me apoyé en el refugio donde solía estar un teléfono público, ahora solo un agujero en la pared. Comí lentamente masticando el pan empapado mientras observaba la lluvia formando charcos junto a la acera. En algún lugar a lo lejos sonó la bocina de un tren, un sonido que era a la vez solitario y extrañamente reconfortante. Llevé mis piernas a mi pecho abrazando mi mochila como si pudiera evitar que me desmoronara. Me dije a mí mismo que era solo una noche. Mañana encontraría trabajo, un lugar para dormir, algo para comer. Mañana todo empezaría de nuevo. Pero la noche fue larga. Cada luz que pasaba me hacía estremecer, la mitad de mí esperaba ver regresar la silueta familiar del SUV. Nunca regresó. Los pocos que esperaban el autobús nocturno me miraron con una muda lástima, de esas que no preguntan, que no quieren saber. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, yo todavía estaba allí, mirando la luz intermitente que anunciaba otro retraso. El banco de metal me heló los muslos, pero no me moví. Mi celular estaba apagado desde la tarde, la pantalla oscura reflejaba mi rostro como un fantasma. Pensé en llamar a alguien, una tía, una maestra, pero cada nombre que me venía a la mente iba acompañado de la misma voz en mi cabeza. Encuentra la manera. Cuando la lluvia se convirtió en tormenta, me arrastré hasta la esquina del refugio y usé mi bata como manta. Olía a polvo y al perfume barato de la ceremonia, el mismo que me había hecho toser en el escenario. Cerré los ojos y traté de transportarme a cualquier otro lugar que no fuera ese. En la oscuridad todavía podía escuchar los ecos de mis colegas celebrando, bocinas de autos, fotografías, cenas familiares. Me preguntaba qué habían dicho mis padres a los vecinos. Quizás habían inventado que me quedaría en casa de un amigo. Quizás ni siquiera habían mencionado mi nombre. Pasó la 1 de la madrugada. Finalmente un autobús se detuvo frente a la parada y sus faros cortaron la lluvia como cuchillos. El conductor me miró por la puerta abierta y preguntó sin prisas. ¿Vas a entrar? Dudé y luego negué con la cabeza. Aún no. Él asintió levemente como si entendiera más de lo que dejaba entrever, y continuó su camino, llevándose consigo el rastro de niebla que flotaba en el aire. Cuando el ruido amainó, el silencio volvió más denso. No sé cuándo finalmente me quedé dormido. Solo recuerdo el ritmo de la lluvia golpeando el techo metálico, el sabor a sal en mis labios y el cansancio empujándome hacia abajo hasta que todo se confundió. Por primera vez en mi vida no tenía un hogar al que regresar. Nadie me esperaba. Sin red de seguridad. Pero en algún lugar, debajo del miedo, una brasa tenaz resistió. Si así es como funciona ser adulto, susurré al aire helado, entonces aprendí más rápido de lo que ellos sabían. Apreté mi mochila contra mi pecho sintiendo la esquina del diploma en su interior, y me hice una promesa silenciosa: si esta es la prueba, la aprobaré. Le sobreviviré. Cuando amaneció, luces pálidas se esparcieron por el cemento. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio.
Tenía la ropa húmeda y los dedos entumecidos, pero todavía estaba allí. Todavía en pie. El mundo no se había acabado. El primer autobús de la mañana se detuvo frente a mí y las puertas se abrieron. Di un paso adelante. No sabía a dónde iba, pero una cosa era segura, dondequiera que fuera, estaría más lejos del lugar que había dejado atrás. No, señora, respondí, pero aprendí rápidamente. Suspiró como si hubiera escuchado esa respuesta antes. Paga el mínimo. Si renuncia a su trabajo, no recibirá su cheque por adelantado. ¿Entendiste? Sí, señora. Bien. Saca un delantal del gancho. Empiece ahora. Y así, sin ceremonias, conseguí mi primer trabajo. Las siguientes horas se disuelven en vapor y jabón. Me paré frente al fregadero hasta que se me arrugaron las manos, fregando los platos hasta que el metal brilló, mis pies palpitaban en el suelo mojado. Los demás empleados apenas hablaban, salvo un hombre de barba gris que aparecía todas las noches con cajas de reparto. Los dejaba sobre el mostrador y luego se quedaba allí, intercambiando palabras con la señora Álvarez. Hasta que una noche me vio luchando por llevar un cuenco de vasos y lo dejó con un ruido sordo sobre el mostrador. De esa manera te quemas rápidamente, dijo. Luego me mostró cómo equilibrar la bandeja. Su nombre era Ben, un repartidor que conocía todas las rutas del condado. Tenía el aire de alguien que había estado en todas partes y en ninguna. Después de eso, cada vez que pasaba, saludaba en mi dirección, a veces dejando un sándwich extra que había dejado por error. La señora Álvarez dirigía el lugar como una madre que ha visto demasiado como para perder el tiempo con palabras. Observó en silencio. La tercera noche me sorprendió frotándome los brazos cerca del congelador y me preguntó, ¿dónde está tu familia? La pregunta casi me rompe. Tragué fuerte. Fuera de la ciudad, mentí. Ella me miró largo rato, pero no insistió. En cambio, señaló el almacén. Hay un catre detrás de las cajas. Si estás demasiado cansado para irte, puedes descansar allí. Simplemente no dejes que el inspector de salud te atrape. Ese almacén se convirtió en mi primer hogar. Guardé mi mochila detrás de las cajas de productos enlatados y dormí en un colchón gastado con un delantal doblado como almohada. No era consuelo, sino refugio. El zumbido del frigorífico se convirtió en mi canción de cuna. Durante las 2 semanas siguientes trabajé el doble. Limpiar por la mañana, platos por la noche, a veces incluso fregar las mesas cuando la clientela nocturna era escasa. Guardé cada propina, cada dólar. La señora Álvarez no hacía preguntas, pero de vez en cuando dejaba sobras en el mostrador, cómelas antes de que se enfríen. Hasta que una noche Ben se sentó frente a mí mientras comía. Siempre estás garabateando en esa libreta, dijo, señalando la libreta que llevaba a todas partes. ¿Qué es eso? Simplemente me gusta escribir las cosas, respondí. Pedidos, horarios, entregas. Te ayuda a ver patrones. Él se rió. ¿Estándares? Suena como una cosa de gerente de logística. Me encogí de hombros. Quizás algún día. Entonces rompió una servilleta, rápidamente dibujó las rutas que estaba tomando y señaló, ¿ves eso? Si cambio 2 paradas, me ahorro media hora de camino. Ahorra gasolina. Ahorra dinero. Aprenda esto y será útil en todas partes. Por la noche no pude dormir. Tumbada en el catre pensé en lo que había dicho, logística. La palabra sonaba sólida, como algo que pertenecía al mundo. No tenía familia ni dinero, pero tenía orden, números, sistemas. Quizás eso sería suficiente. Al final del mes, había ahorrado $180. Era casi nada, pero parecía una fortuna. Encontré una pequeña habitación para alquilar encima de una lavandería cercana, sin calefacción y con una ventana que se trababa cuando llovía. Pero era mío. Subí esas estrechas escaleras con mi mochila y extendí mi toga de graduación sobre el colchón como una manta. Por primera vez, no me quedé dormido con el sonido de la risa de otras personas. Me quedé dormido con el sonido del silencio y sonó como un progreso. El primer día de pago, la señora Álvarez me entregó un sobre. Tú ganaste eso. No te pierdas ahí, ¿vale? Asentí con la garganta tan apretada que no salieron palabras.
Después de mi turno crucé la calle hasta la tienda de segunda mano y compré una mochila azul marino, cremalleras resistentes, correas acolchadas, no lujosa, pero nueva. Pasé los dedos por la tela y sonreí. No era solo una mochila. Era una prueba de que había reemplazado al menos una cosa que la vida me había quitado. En los meses siguientes comencé a notar detalles que la mayoría de la gente ignoraba. Cómo se retrasaron los envíos cuando las rutas se estropearon. Cómo se acumularon los pedidos cuando los horarios se superpusieron. Empecé a escribir todo, a reorganizar tareas, a programar descansos y a predecir las horas punta. La señora Álvarez empezó a dejarme a cargo de rotar los platos y reponerlos. Nunca lo dije claramente, pero lo sabía, ella confía en mí. Una tarde Ben llegó empapado por la lluvia y arrojó un manifiesto de entrega sobre el mostrador. Mire aquí, dijo, señalando una secuencia de direcciones. Estos tipos no tienen idea de cómo planificar rutas. ¿Tienes cabeza para ello? ¿Alguna vez has pensado en algo más grande? ¿Más grande que los platos? Pregunté, medio riendo. Más grande que aquí, respondió seriamente. Tiene el tipo de mente que crea orden a partir del caos. No lo desperdicies. Esa noche me quedé despierto hasta tarde con los dedos manchados de tinta de bolígrafo. Quizás esa fue mi primera lección real, no todas las familias están hechas de sangre. Algunos están formados por personas que te entregan una bandeja en lugar de una pluma, que te muestran cómo equilibrar el peso en lugar de verte caer. Mientras yacía en la cama crujiente con mi nueva mochila a mi lado, sentí algo pequeño y firme florecer en mi pecho, una terquedad silenciosa, un murmullo de propósito. No solo estaba sobreviviendo. Estaba aprendiendo a seguir adelante. Y un día, me prometí, no limpiaría mesas ni lavaría platos. Sería yo quien dibujaría las rutas que llevarían a la gente a casa. Aprendí a descargar las clases con antelación, como quien guarda las migajas de pan para no perderse por el camino. Me senté junto al gran ventanal que daba a la calle, mis dedos bailando sobre el teclado mientras llenaba celdas de Excel con fórmulas que poco a poco iban cobrando vida propia. El cursor parpadeó como un corazón acelerado y construí, línea por línea, una herramienta que calculaba la ruta más rápida entre docenas de direcciones. Aún no lo sabía, pero ahí, entre números y coordenadas, nació el trazo de algo que lo cambiaría todo. Él fue quien se dio cuenta de mi obsesión una tarde, cuando entró al restaurante durante un parto. ¿Sigues garabateando mapas en ese cuaderno?, preguntó, inclinándose sobre el mostrador. Sí. Estoy tratando de entender por qué la mitad de tus rutas no tienen sentido, respondí sin levantar la vista. Su risa resonó tan fuerte que la señora Álvarez se asomó desde la cocina, con una cuchara de madera todavía en la mano. Cuidado, niña. Terminarás hablando hasta que consigas un trabajo. Pero no fue una broma. Unas semanas más tarde apareció con la noticia, una pequeña empresa de transporte cercana necesitaba ayuda para organizar los plazos de entrega. Pagan mucho, advirtió, pero el dueño es un buen tipo. Si quieres, hablo por ti. Yo quería. Everline Frat era un almacén modesto con 6 camiones, una oficina estrecha y Tom Whitman, un gerente con profundas ojeras y una sonrisa cansada pero genuina. Hojeó mi breve currículum, golpeó el escritorio con su bolígrafo y dijo, sin experiencia, pero Ben jura que piensas rápido. Empieza como asistente. Salario mínimo, 2 días a la semana. ¿Trato? Trato hecho, respondí antes de que cambiara de opinión. A partir de entonces mi vida empezó a tener 2 ritmos, el de los platos y el de los dados. Mañanas en el restaurante, tardes en Everline, noches en la biblioteca. La oficina olía a diésel y a café viejo, y cada pared era un mapa cubierto de alfileres, notas garabateadas, líneas que se entrelazaban como cicatrices. Mi trabajo, en teoría, era simple: ingresar direcciones, registrar entregas. Pero Tom no tardó mucho en darse cuenta de cómo reorganizaba sus listas escritas a mano, convirtiendo el caos en eficiencia. Acabas de ahorrar 40 minutos en la ruta 6, dijo una tarde, inclinándose sobre mi hombro. ¿Cómo? 2 puntos estaban en el mismo lado de la carretera. Solo cambié el orden, respondí, tratando de ocultar mi orgullo. Él sonrió. Sigue haciendo eso. Y aquí 40 más. La primera vez que me quedé hasta tarde en Everline fue por accidente. Eran casi las 2 de la madrugada.
La oficina estaba en silencio excepto por el leve zumbido de la máquina de refrescos. Todos se habían ido, pero yo todavía estaba allí, frente al mapa de Indiana en la pared, con alfileres rojos marcando cada destino al que llegaban nuestros camiones en una semana. Seguí los recorridos con el dedo, como si fueran venas de un cuerpo vivo. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana y un camión pasaba por la interestatal, su ruido lejano era como un suspiro. En la computadora, amplié el mapa digital hasta que superó los límites estatales. Ohio, Illinois, Kentucky. Cientos de carreteras se cruzan como hilos de una red. Me imaginé poder mover cada camión con un clic, sabiendo dónde estaba cada conductor, cada carga, cada retraso. La idea me quemaba por dentro, un hambre casi física. Un día, murmuré al vacío, seré yo quien dibuje estos caminos. No quien siga limpiando lo que queda de ellos. Me quedé hasta el amanecer, rehaciendo el cronograma de entregas de la compañía en un cronograma colorido. Cuando Tom llegó por la mañana, café en mano, se detuvo abruptamente al ver las hojas impresas. Lo hizo en una noche. No podía dormir, mentí. Él se rió en voz baja. Te haré un trato, Bonnie. Sigue así y te enseñaré cómo realizar envíos correctamente. Así empezó mi aprendizaje, pesos de carga, costos de flete, kilometraje, contratos. Incluso me dejó ayudar a los conductores cuando demostré que podía mantener la calma bajo presión. Cada tarea, cada error, cada pequeña victoria tejió algo nuevo en mí, una identidad que no dependía del olvido. En el restaurante la señora Álvarez empezó a llamarme chica universitaria. Bel le guiñaba un ojo cada vez que hacía una entrega, ¿ves? Te dije que te ibas a meter en algo. Pero sabía que no eran solo palabras. Era la supervivencia convirtiéndose en habilidad. Cada kilómetro de ese mapa era un recordatorio de la noche en la que me quedé atrás, del camino que tuve que construir solo. A finales de ese año, Everline Freight operaba en los estados vecinos. Tom me dejó coordinar las rutas de 2 camiones nuevos, confiando en mi sincronización. Mis hojas de cálculo se volvieron más complejas y mi voz más firme. A veces, cuando cerraba su oficina a altas horas de la noche, salía a respirar el aire cargado de diésel y observaba las luces de los camiones atravesar la oscuridad. Fue en esos momentos que sentí algo cercano a la paz, no porque hubiera llegado, sino porque, por primera vez, sabía a dónde iba. Ya no era la niña bajo la farola, esperando que alguien regresara. Yo fui quien dibujó los caminos a seguir y pronto, me prometí, todos seguirían los caminos que yo diseñé. Cuando cumplí 23 años dejé de contar los años desde aquella noche en la parada del autobús. La supervivencia se había convertido en progreso. Ya no era solo alguien que lavaba platos u organizaba rutas, estaba construyendo algo. Una tarde, mientras revisaba los horarios en Everline, Tom se apoyó contra la puerta y soltó, ¿alguna vez has pensado en terminar la escuela? Levanté la vista de la pantalla, confundida. ¿Estudios? No tengo dinero para eso. Sacudió la cabeza. Hay un programa de becas para certificación de logística en línea. Están buscando personas que ya trabajen en el rubro. Envié tu nombre. Lo miré sin palabras. ¿Hiciste qué? Él sonrió. No me agradezcas todavía. Todavía tiene que pasar. 2 meses después, un correo electrónico me hizo temblar tanto las manos que casi se me cae el teléfono móvil. Felicitaciones, Bonnie Hart. Se le ha otorgado una beca completa para el Instituto Nacional de Cadena de Suministro y Logística. Por primera vez, alguien me miró y dijo, la inversión vale la pena. Las clases comenzaron la semana siguiente en línea. Todas las noches, después del trabajo, me sentaba en el pequeño escritorio de mi apartamento, con una taza de café a mi lado, absorbiendo lecciones sobre optimización de envíos, entrega de última milla y algoritmos predictivos. Fue como si hubiera estado caminando durante años en la oscuridad y de repente alguien me pasara una linterna. Conceptos que antes parecían abstractos, redes de distribución, equilibrio de carga, seguimiento en tiempo real, se convirtieron en herramientas que podía utilizar. No solo decorar. Aplicado. Cada clase fue directamente a mi trabajo. Un fin de semana, mientras ayudaba a una florería local a entregar ramos para el día de San Valentín, me di cuenta de lo ineficientes que eran sus rutas, conductores zigzagueando por la ciudad, desperdiciando combustible y tiempo. Esa noche garabateé una idea en mi cuaderno,
¿Qué pasaría si las pequeñas empresas pudieran optimizar sus entregas sin pagar por un software costoso? No tenía dinero para desarrolladores, pero tenía tiempo, curiosidad y una vieja libreta que aún se encendía si la apoyaba en un libro. Durante semanas me quedé despierto hasta tarde viendo tutoriales de YouTube, devorando documentación de código abierto y... También aprendí a devorar el silencio, pero no como una derrota, sino como terreno fértil. Cada línea de código que escribí fue una respuesta a aquellos que me decían que no servía más que para lavar platos. Cada contrato firmado prueba de que las manos que alguna vez sostuvieron esponjas manchadas de grasa ahora estaban diseñando rutas que impulsaban las economías. Y cuando el periodista me llamó CEO, no fue un título que me sorprendió, sino una confirmación. Había transformado la soledad en combustible, el rechazo en resiliencia. El informe trajo más que visibilidad, trajo un espejo. Por primera vez vi mi rostro pegado a palabras como innovación y éxito, mientras la chica que una vez fui miró hacia atrás con incredulidad a través de los años. No reconocería a la mujer con trajes bien hechos y voz firme, pero entendería la determinación en sus ojos. Porque en el fondo seguíamos siendo la misma persona, la que prometió no esperar a que nadie más trazara su camino. Los mensajes empezaron a llegar. Felicitaciones de clientes, invitaciones para hablar, inversores ofreciendo cheques con ceros que antes solo existían en mis sueños más locos. Pero entre todos ellos se destacó un correo electrónico, firmado por una organización sin fines de lucro. Señora Gray, su software ahorró 48 horas críticas en el transporte de suministros a los refugios después del huracán. ¿Cómo podemos agradecerle? No necesitaba pensarlo dos veces. Respondí con una donación anónima y una simple línea: eso es suficiente, gracias. El éxito no borra las cicatrices, sino que las transforma. Cuando miré por la ventana de mi oficina, ese mismo espacio que alguna vez fue un almacén de tomates enlatados, vi camiones Swift Route atravesando el país, cada uno transportando algo más que mercadería. Llevaban pruebas de que las segundas oportunidades no se dan, sino que se construyen. Y los construí con mis propias manos, una línea de código a la vez. Una tarde, mientras revisaba los informes de eficiencia, mi asistente entró con un sobre sin remitente. En el interior, una foto amarillenta, yo a los 17 años, con el uniforme de Everline, sonriendo tímidamente a la cámara del móvil de un compañero de trabajo. En la parte de atrás, una frase garabateada apresuradamente: ¿recuerdas cuando dijiste que algún día ibas a recorrer todas las rutas? Sí. Siempre lo supimos. No había firma, pero reconocí la letra de María, la única que me dio un abrazo el día que salí del restaurante por última vez. Guardé la foto en el cajón, junto al billete de $10 enmarcado. A veces todavía me despierto en mitad de la noche con el eco de un motor que se aleja bajo la lluvia. Pero ahora, en lugar de acobardarme, me levanto. Enciende la computadora. Veo los puntos verdes parpadear en el mapa. Cada uno de ellos es una promesa cumplida, una ruta optimizada, una vida que ya no necesita esperar a nadie. Porque al fin y al cabo, los caminos que valen la pena son los que trazamos solos. ¿Y yo? Recién estoy empezando. El nombre de la empresa brillaba en la placa como un eco del pasado transformado en legado. Tecnologías de ruta rápida. Las letras plateadas reflejaban la luz de los candelabros y por un momento sentí el peso de la ironía. Estaban celebrando una reunión a la que asistía la misma hija que habían dejado atrás. No por casualidad, no por venganza, sino porque en el fondo todavía creía que algunos puentes, aunque estuvieran quemados, merecían ser cruzados de nuevo. Solo que esta vez yo sería el ingeniero de cruce. La tía Melissa continuó su discurso, pero mis ojos ya se habían encontrado con los de ellos. Mi madre, inmóvil como una estatua de porcelana, siguió el movimiento de la multitud hasta aterrizar sobre mí. Vi el momento exacto en que la golpeó el reconocimiento, primero, la vacilación, luego, el shock silencioso, finalmente, algo que casi parecía miedo. Mi padre, siempre el último en darse cuenta de las cosas, seguía mirando a su alrededor, confundido, hasta que Jenny, siempre atenta, le susurró algo al oído. Giró la cabeza lentamente como si girar demasiado rápido hiciera desaparecer la visión. Nadie se movió. Ni ellos ni yo. El silencio entre nosotros era un camino de tierra, lleno de agujeros y recuerdos punzantes. Pero ya había aprendido a conducir en terrenos como este. Respiré hondo, ajusté el bolso en mi hombro y di el primer paso hacia él. No como la chica que esperaba ser rescatada,
sino como la mujer que ya se había salvado tantas veces que ya no necesitaba demostrar nada. Bonnie, dijo mi madre, y mi propio nombre sonó extraño en su voz, como si lo hubiera olvidado durante una década. Hola, respondí sin sonreír, sin extender la mano. Solo eso. Una sola palabra, cargada con el peso de todo lo que no se diría. Jane fue la primera en romper el hielo, como siempre. Su sonrisa era la misma, perfecta, ensayada, pero sus ojos por primera vez no pudieron ocultar la incertidumbre. «Te ves diferente», intentó. «Hermoso. Exitoso por lo que he oído». «Por lo que leíste, quieres decir», corregí suavemente. Fortune publicó un artículo el mes pasado. Forbes también. Mi padre tragó saliva. Sus dedos, que antes vivían en sus bolsillos con aire de superioridad, ahora temblaban ligeramente a sus costados. «No sabíamos que eras tú», murmuró, mirando la placa. «La donación». «Por supuesto que no», estuve de acuerdo. «Nunca supiste mucho sobre mí, ¿verdad?» No había amargura en mi voz. Solo hechos. Y eso fue lo que los dejó avergonzados, la ausencia de drama, de lágrimas, de cualquier cosa que pudieran usar para justificarse o victimizarse. Ya no era la niña que lloraba en la parada del autobús. Fue la mujer quien firmó los cheques con el nombre que habían descartado. «Siéntate», dijo, señalando la mesa reservada con un discreto cartel, «Familia Gris. Tenemos mucho de qué hablar». Y cuando obedecieron vacilantes como si yo fuera un extraño, supe que por primera vez, las reglas del juego eran mías. No por malicia, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que la verdadera libertad no es huir del pasado. Es sentarse a la mesa con él y demostrar que ya no tienes hambre de lo que él dejó de darte. Y con un movimiento tan repentino que casi tira su copa de vino. Sus ojos, esos mismos ojos que alguna vez me habían medido, juzgado y descartado, ahora estaban muy abiertos, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No por miedo, sino por algo mucho peor, el tardío reconocimiento de que la chica que habían dejado atrás ya no era una sombra, sino la mujer que ahora iluminaba la habitación. Jane todavía sostenía el brazo de su madre, sus dedos hundiéndose en la seda de su vestido como si necesitara anclarse. Bonnie susurró, no como una pregunta sino como una confesión. El nombre sonaba extraño en sus labios, como si lo hubiera tragado durante una década y recién ahora lo escupiera de nuevo, amargo e intacto. No sonreí. No era momento para triunfos baratos. En cambio mantuve la barbilla en alto, los hombros relajados, la postura de alguien que ya había obtenido todo lo que necesitaba, mucho antes de esa noche. Simplemente incliné la cabeza a un gesto mínimo, casi imperceptible, como quien reconoce un detalle irrelevante en un cuadro que ya no pertenece a su colección. «Bonnie Gray», repitió mi madre, esta vez con la entonación cuidadosa de alguien que prueba una palabra en un idioma extranjero. Su mirada pasó de mi cara a la insignia en mi pecho, luego a los discretos logotipos de Root Technologies en las pancartas que colgaban de las paredes. «¿Eres el donante?» No respondí. No era necesario. La respuesta estaba en el aire acondicionado que refrescaba la habitación, en los platos de porcelana que brillaban bajo las luces, incluso en el vino que sostenía, todo pagado por manos que nunca imaginarían capaces de albergar algo más que resentimiento. Mi padre, siempre más lento para absorber lo que no quería ver, finalmente se volvió hacia mí. Su rostro, antes hinchado por la risa fácil de quienes nunca habían tenido que luchar por un asiento en la mesa, ahora se contrajo en una mueca de malestar. «¿Bonnie?» Su voz era áspera, como si el nombre le hubiera rascado la garganta al pronunciarlo. «Bonnie Gray», corregí, suave pero firmemente. El apellido lo había elegido yo mismo, como escudo y firma. Presidente de Root Technologies. El silencio que siguió no fue incómodo. Era eléctrico. Uno de esos momentos en los que el mundo se detiene, no por casualidad, sino porque por fin alguien te obliga a prestar atención. Incluso la música de fondo parecía haber bajado el volumen, como si los instrumentos supieran que en esa fracción de segundo solo había lugar para una sinfonía, la de mi regreso. Jane fue la primera en moverse. Su tacón alto hizo ruido contra el suelo mientras daba un paso adelante, sus dedos todavía temblaban alrededor del cristal. ¿Tú hiciste todo esto?» Su voz oscilaba entre la incredulidad y algo que sonaba peligrosamente cercano a la admiración. «El fondo, la donación, la empresa». «Lo construí», respondí sin apresurarme.
Tal como lo construí yo mismo. Mis palabras no fueron un cuchillo. Eran un espejo. Y por la forma en que retrocedieron y ligeramente, casi imperceptiblemente, supo que por primera vez estaban mirando su propio reflejo. No la de la familia perfecta que ellos mismos habían pintado, sino la de aquellos que dejaron a un niño sentado en el frío, esperando un coche que nunca llegaría. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente mi madre. Su voz temblaba, no de emoción, sino de cálculo. Siempre el estratega, incluso en terreno desconocido. ¿Por qué volver? Entonces sí, sonríe. No con los dientes ni con los ojos, solo con la sutil curva de sus labios, como si saboreara un secreto que nunca tuvo la intención de compartir. Porque quería, dijo simplemente. Y porque, a diferencia de ti, yo no tengo miedo de lo que el pasado pueda mostrarme. Y luego, sin esperar respuesta, me dirigí al podio donde, en unos minutos, me subiría para hablar no de ellos, ni de mí, sino de los cientos de niños que en ese mismo momento todavía creían que quedarse atrás era el final de la historia. Mientras caminaba, sentí sus miradas quemarme la espalda. No como brasas, sino como la tenue luz de velas que se apagan, porque, después de todo, ya no era la sombra que necesitaban para sentirse brillantes. Yo era el fuego. Y el fuego, querido lector, no pide permiso para quemar. No soy mejor que tú. Simplemente te sobreviví. Y esa, padre mío, es una diferencia que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Entrecerró los ojos como si hubiera hablado en un idioma que alguna vez conoció pero olvidó. La mano de Jene tembló a su costado, sus dedos se curvaron en puños vacíos. Mi madre, sin embargo, no se movió. Ella simplemente miró el billete de $10 que había entre nosotros, como si de repente pudiera ver no solo el papel gastado, sino todas las noches que pasé durmiendo en los bancos del autobús, cada comida salteada, cada lágrima tragada para que nadie supiera cuánto dolía. Siempre exagerabas, escupió mi padre, como si las palabras pudieran borrar la verdad. Solo queríamos que aprendieras a manejarte. Lo aprendí, respondí sin levantar la voz. Aprendí que la familia no es sangre. La familia es la que te toma de la mano cuando estás cayendo. ¿Quién te dice tú puedes cuando el mundo grita ríndete? ¿Tú? Me diste un empujón y lo llamaste lección. Jenny abrió la boca, pero no salió nada. No había excusas que encajaran ahí, entre el peso de aquella nota y el eco de mi nombre siendo aplaudido en su interior. No había justificaciones que pudieran tapar el sonido de la puerta de un auto cerrándose detrás de mí, a mis 18 años, sin más que un diploma y la certeza de que, para ellos, yo ya era una carga demasiado grande. No lo entiendes, susurró finalmente mi madre. Su voz era áspera, como si las palabras hubieran sido arrastradas por un camino de piedra. Nosotros también tuvimos que luchar. Nadie nos dio nada. Lo sé, dije, y por primera vez mi voz no era fría. Estaba cansada. La diferencia es que no volví a repasar esta pelea. Rompí el ciclo. Porque cuando miras hacia atrás y ves a un niño solo bajo la lluvia, detienes el auto. No aceleras. El aire entre nosotros se volvió tan espeso que podía cortarse con la hoja de ese 10. Mi abuela, en un rincón, emitió un sonido bajo, casi un gemido, y tía Melissa le apretó los hombros, como si pudiera sostener no solo su frágil cuerpo, sino también los recuerdos que nos devoraban a todos. ¿Crees que es fácil?, explotó mi padre con la cara roja. Criar hijos, tener un techo sobre la cabeza, pagar facturas. No, respondí sin pestañear. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Ser la hija que olvidaste criar. Y entonces, por primera vez en mi vida, vi que algo se rompía en sus ojos. No ira. No orgullo. Algo parecido a la vergüenza, ese tipo de vergüenza que llega demasiado tarde, cuando las excusas ya no sirven. Jenny, siempre la más rápida en atacar, volvió a intentarlo. ¿Estás haciendo esto por venganza? No, dije, tomando mi bolso. Estoy haciendo esto por la paz. Porque por primera vez ya no necesito demostrarte nada. No necesito que me veas. No necesito que me ames. Y entonces entendí, la libertad no es dinero, ni éxito, ni aplausos. Eso fue todo. Esta quietud dentro de mí, este silencio donde antes solo había gritos de atención, de validación, de un asiento en la mesa que nunca fue mío. Adiós, dijo, no como despedida, sino como punto final.
Y cuando le di la espalda, no miré atrás. Porque algunos caminos no están hechos para recorrerse dos veces. Y algunas personas. Algunos fantasmas. Solo existen mientras insistamos en alimentarlos. El auto me estaba esperando, la puerta abierta como una invitación para el resto de mi vida. En el interior, el conductor no preguntó ni juzgó. Simplemente cerró la puerta detrás de mí con un suave clic y el mundo exterior, las miradas, las culpas, las sombras, quedó atrás. A través de la ventana vi a mi madre agacharse lentamente, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerse. Mi padre se dio la vuelta con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados bajo el peso de algo que nunca nombraría. ¿Jene? Jene se quedó allí inmóvil, como si finalmente entendiera que a veces la persona que menosprecia se convierte exactamente en la persona que nunca podría ser. Y mientras el auto se alejaba, con la noche envolviendo todo en un manto silencioso, sonreí. No para ellos. Pero para mí. Porque, después de todo, ya no era la chica que esperaba bajo la lluvia. Yo era la tormenta. Ya no se trataba de ser mejor. Se trataba de dejar de ser menos. El aire volvió a quedar en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. Lo único que se escuchaba era el débil zumbido de las luces del interior y las risas lejanas de la gente que ni siquiera se daba cuenta de que afuera, algo se estaba desenredando en silencio. Mi madre cogió el billete de $10 y sus dedos rozaron el plástico como si de algún modo pudiera reescribir el pasado. Cometemos errores, murmuró con la voz quebrada. Pero seguimos siendo tus padres. Miré esa mano frágil, temblorosa, y por un fugaz segundo sentí el eco de la chica que habría hecho cualquier cosa por ese toque. Pero esa versión de mí ya no existía. Tienes razón, respondí con calma. Ellos son mis padres. Me dieron la vida. Pero amor. Tuve que plantar esto yo mismo. Fue entonces cuando su rostro se desmoronó. La máscara del orgullo se resquebrajó y brotaron las lágrimas, ardientes e incontrolables. Bonnie, por favor, detrás de ella, los ojos de Jene brillaron, no con compasión, sino con la vergüenza de alguien que finalmente entiende que nunca estuvo a la altura. Mi padre mantuvo la mandíbula apretada y los dientes apretados, como si el orgullo fuera la última trinchera que le quedara. El silencio se prolongó hasta que de repente, la tía Melissa se adelantó. Su voz era firme, pero la ira la hizo temblar. Basta, córtalo. Esta chica construyó un imperio de la nada mientras ustedes inventaban excusas. Le dejaron $10 y una parada de autobús, y ella convirtió eso en algo de lo que depende todo el país. No tienen derecho a reclamarlo ahora. Sus palabras duelen más que las mías. Mi madre retrocedió como si la hubieran abofeteado. La abuela sacudió la cabeza lentamente con voz áspera pero clara, la dejaron aquí esa noche. Un susurro. Nunca lo perdoné por eso. Nadie habló. Durante mucho tiempo el único sonido fue el del viento entre los árboles y el suave rugido del motor de la limusina, esperando. Miré el billete de $10, todavía sobre la mesa entre nosotros, una reliquia de una vida que ya no me definía. No necesito una disculpa, dijo al fin. No necesito reconocimiento. Solo quería ver por mí mismo si algo había cambiado. Me enfrenté a cada uno de ellos, uno por uno. Y no veo. Las lágrimas de mi madre cayeron, silenciosas e infinitas. Mi padre miró hacia otro lado. Jene se mordió el labio pero no dijo nada. Tomé la nota, la deslicé nuevamente en la funda de plástico y la metí en mi bolso. Podéis quedaros en vuestros asientos, dije con suavidad, sin crueldad. Ya construí mi propia mesa. La tía Melissa se acercó y puso su mano en mi hombro, un gesto de orgullo que no necesitaba palabras. Detrás de ella, la abuela asintió pequeña y con aprobación, como diciendo todo lo que nunca habían podido expresar. Me di vuelta para irme. Cada paso hacia la limusina era un eco del pasado, pero esta vez, la grava bajo mis talones no sonaba a abandono. Parecía una elección. Cuando llegué al auto, miré hacia atrás por última vez. Todavía estaban allí, pequeñas figuras bajo la luz amarilla del estacionamiento, la misma luz que años atrás había iluminado a una chica de 18 años, empapada de lluvia y miedo, esperando un autobús que nunca llegaría. Ahora bien, esa chica tenía un imperio. Una vida. Una paz que ya no podían tocar.
Y cuando la puerta se cerró y la limusina se alejó, me susurré a mí mismo mientras las luces de la ciudad se apagaban detrás de mí. Esto no es venganza. Es reconocimiento. Y eso era exactamente lo que había logrado. El dolor, el resentimiento, las preguntas que me consumieron durante años, todo se disolvió en algo más ligero. No fue perdón, no. Fue un alivio. No necesitaba reescribir el pasado, ya había construido un futuro que le daba sentido. Cuando la limusina se incorporó a la carretera principal, el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto se convirtió en una melodía casi hipnótica. Susurré en el silencio como si le hablara a quien necesitara escuchar. Si te dejan en la parada del autobús, no esperes a que te lleven. Empiece a caminar. Un día serán ellos los que esperen a que llegue tu coche. Las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, constelaciones titilantes de un universo que yo mismo había conquistado. Me recosté en el asiento con los ojos entrecerrados y una sonrisa casi imperceptible en los labios. El mundo exterior siguió adelante. Y yo también. Voz en off desvaneciéndose. Aquí es donde me dejaron atrás. Pero también fue donde empezó todo. A veces el camino hacia la curación no comienza con el perdón. Comienza con el movimiento. ¿Alguna vez has tenido tu propio momento en la parada de autobús? Ese momento en el que alguien te abandonó y tuviste que buscar tu camino solo. Dime de qué ciudad estás escuchando esto. Entonces lo sé. Donde quiera que estés, ya no estás solo.